Qué hermoso es adorar a nuestro Señor. Amén. El creyente adora a su Señor. En todo momento, en todo tiempo, podemos proclamar de la grandeza de nuestro gran Señor y Salvador. En esta hora, le invito a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado enseñando y predicando la palabra del Señor a través de la carta a los Gálatas. Y una vez más seguimos ahí en el capítulo 1. Y hoy nos enfocaremos en los versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Lo tiene? Quiero que lea conmigo esos dos versículos. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Oremos. Padre, hemos adorado, hemos exaltado su nombre con nuestros labios, pero hemos proclamado verdades profundas de su evangelio en nuestra adoración. Creemos en el verdadero evangelio, creemos en su palabra y creemos que tenemos toda su revelación en nuestras manos, en su palabra, y nos exponemos en esta hora a escudriñarla, pidiendo la ayuda de su Espíritu Santo, para que podamos, Señor, descubrir, escuchar, proclamar y aplicar su palabra a nuestra vida en el día de hoy. Yo le ruego por cada persona, hermano o amigo que está en este lugar, que Señor, este día usted pueda obrar a través de su palabra, que pueda fortalecer a los necesitados, que pueda levantar, Señor, al que está caído, que su palabra llegue, Señor, a su corazón de una manera grandiosa, para que pueda ser confortado. Pero también ruego, Señor, por aquellas personas que aún no le conocen y que están, Señor, en este lugar. Que su palabra pueda el día de hoy, Señor, brillar en su corazón y que usted pueda darles arrepentimiento genuino para que puedan ellos responder en obediencia a su llamamiento. Se lo pido, Señor, y le pido de su ayuda para mí, que pueda exponer su palabra clara y fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Gálatas. Una carta sin igual, una carta que ha sido llamada la carta de la Reforma, por las grandes enseñanzas doctrinales que encontramos en esta pequeña carta. Doctrinas principales para nuestra salvación. La justificación es solamente por fe, sin las obras de la ley.
Si alguien agrega o quita palabras al Evangelio, Pablo lo dice claramente, sea anatema, sea maldito. En los últimos años hemos sido testigos de una decadencia en la predicación del Evangelio en muchas de las iglesias cristianas. En muchos púlpitos la palabra evangelio no es mencionado y su contenido no es proclamado ni enseñado. El evangelio ha sido reemplazado por métodos humanos para atraer a multitudes por un beneficio personal o institucional. Esto ha hecho que el evangelio verdadero que encontramos en las Escrituras se vuelva ofensivo para muchas personas, aún para muchos llamados creyentes. Hoy en día, predicar el evangelio que encontramos en las Escrituras es ofensivo, no solamente para las personas que se encuentran allá afuera, sino muchas veces para aquellas personas que están sentados domingo a domingo en una iglesia. Muchos han desertado del cristianismo para seguir corrientes filosóficas o corrientes científicas, porque según ellos es ahí donde han encontrado el verdadero significado de la vida. Podrán encontrar un significado diluido del propósito de la vida, pero nunca encontrarán el verdadero propósito de la vida. Sus vidas nunca serán transformadas, seguirán siendo personas pecadoras, merecedoras de la ira de Dios que permanece sobre ellos, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 36. Al ver un alto crecimiento de nuevas religiones, sectas o denominaciones que con sus atracciones carnales y sutiles convencen a mucha gente y aún a creyentes, surge la siguiente pregunta o siguientes preguntas. ¿Será que el evangelio ha perdido su poder? ¿Será que el evangelio no es suficiente? ¿Será que Dios ha cambiado su evangelio? ¿Será que Dios sigue dando nuevas revelaciones en nuestros días? ¿Es el evangelio relevante para nuestros días o es algo anticuado y pasado de moda? Estas y muchas otras preguntas surgen en nuestros días. Estas preguntas no surgen en personas inconversas solamente, sino aún en creyentes que religiosamente se sientan domingo tras domingo en las iglesias. Quizás no se hagan las preguntas tan claras como las acabamos de expresar. Quizás digan, oh no, yo no soy parte de ese grupo de personas. Yo soy un verdadero cristiano. Estas personas dicen creer en el evangelio, pero sus decisiones diarias muestran todo lo contrario. No tienen un crecimiento continuo en el conocimiento de las Escrituras. No aman a la iglesia, o sea que no aman a los hermanos. No aman a Dios, no aman a Cristo, no aman su palabra. Son personas que creen que por asistir
o por servir o cooperar fielmente en una iglesia, llegan a ser cristianos. Cuidado, no nos equivoquemos. La Biblia dice que la salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. No nos engañemos. El evangelio de Jesucristo es claro al declarar que es necesario un nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento es imposible ver a Dios. Quizás usted se encuentre sentado aquí el día de hoy. Quizás sea usted un joven, quizás un adulto, quizás es usted alguien que ha estado por mucho tiempo en la iglesia. Pero quizás no esté convencido que el evangelio que encontramos en las Escrituras es el único evangelio genuino y verdadero. El único que muestra el plan eterno de Dios, la obra del Espíritu Santo y a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro pasaje bíblico de hoy, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que hemos titulado El verdadero origen de nuestro evangelio. El verdadero origen de nuestro evangelio. El evangelio predicado por el apóstol Pablo tiene el poder para salvar al más vil de los pecadores, porque es de origen divino y no humano. Los versículos anteriores al versículo 11 y 12, en los cuales Pablo ha expuesto que no hay otro evangelio, aunque algunos estaban enseñando en aquel entonces un evangelio diferente, como lo dice Pablo, el cual no es evangelio y no debemos llamarle evangelio, porque no es el evangelio de Cristo, sino simplemente enseñanzas huecas, sin contenido ni poder alguno. Como muchos de nuestros mensajes, como muchos mensajes que se predican en nuestros días. Muchos mensajes predicados en nuestros días son huecos. No tienen contenido. El evangelio no está en el mensaje. En nuestros días es predicado en nuestra ciudad y por los medios de comunicación mensajes carentes del respaldo y del poder de Dios. Aunque ellos afirmen que predican la palabra de Dios, Dios no se encuentra en su mensaje. El poder del evangelio no se encuentra en la persona que lo predica, sino en la revelación misma de Dios. Y se debe predicar fielmente sin alterar su contenido. Pablo ahora pasa a poner los argumentos de este evangelio. ¿Cuál es el origen de este evangelio que tiene el poder de transformar vidas? ¿Quién lo creó? ¿Quién es responsable de que el evangelio que transforma vidas tenga ese resultado? ¿Es de origen humano o es de origen divino? ¿Es revelado por el hombre o es una revelación de Dios mismo? Veamos en el versículo 11 el origen del evangelio. Pues quiero que sepan, hermanos. Mire esa frase. Quiero que sepan. Quiero que ustedes tengan el conocimiento.
Y es la primera vez que usa hermanos dirigiéndose a las iglesias de Galacia. En el versículo 6, Pablo no les dice hermanos. Pablo arremete contra ellos. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Mas nunca menciona hermanos. Está reprochando su actitud. Está reprochando la acción de seguir otro evangelio, de haber dado la cavidad a un evangelio diferente, que no es el evangelio. Mas sin embargo, vemos en el versículo 11 que se dirige a ellos con la palabra hermanos. Los considera sus hermanos, aun cuando se han desviado. Pablo sabe que ellos han entendido el evangelio, que ellos son nueva creación. Y por eso los llama hermanos. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. No tiene su origen en la sabiduría humana. El ser humano, por muy sabio e inteligente que sea, no es capaz ni tiene la habilidad de crear un plan para salvarse de la ira de Dios. ¿Quién podrá salvarse con sus propios méritos de las manos del Dios santo, omnisciente y justo, que ama la santidad, pero aborrece el pecado, que ama al justo, pero aborrece a todo aquel que hace iniquidad? Salmos 5:5. ¿Qué hombre es capaz de igualar a su Creador en sabiduría y conocimiento? Ninguno. No hay nadie. No ha nacido nadie y no nacerá. Aunque el hombre haya escalado la cima del Everest, o haya descendido a las profundidades del mar, o aún haya llegado a pisar la luna, nunca será capaz de crear un plan que pueda salvarle de la ira de Dios. Por esta razón, el evangelio que encontramos en la Biblia, en las Escrituras, es un evangelio grandioso y maravilloso. Creado y planificado desde la eternidad por el único Dios omnisciente que conoce todas las cosas, conoce el principio y conoce el fin. No hay nadie como Él. No hay ninguno como Él. ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Dios? Pablo continúa demostrando que el evangelio que él proclama es el único digno del hombre, puesto que es de origen divino. Este evangelio es muy diferente al evangelio al que los falsos maestros predicaban. Es diferente en cuanto al carácter, contenido y origen. El evangelio no es el resultado de la invención o la ingeniosidad humana. No se le ocurrió a un ser humano. No nació en la mente de un ser humano, sino nació en el corazón mismo de Dios. Y no fue algo que surgió después de la caída del hombre. Fue algo que surgió aún antes de la creación del mundo, desde la eternidad. Y este es el evangelio que Pablo predicaba, al cual llama el evangelio de Dios en 2 Corintios 11:7. Y también lo llama el evangelio de Dios en 1 Tesalonicenses 2:8. También Pablo llama a este evangelio el evangelio de Cristo. Es de Dios, es de Cristo, en Romanos 15:16 y en 2 Corintios 2:12. Las Escrituras muestran claramente
que la predicación de Pablo era el evangelio de Dios acerca de Cristo. El mensaje central es Jesucristo. Las buenas noticias de Dios para el pecador se encuentran en la persona de Jesucristo. No en algún método humano, no en alguna ciencia humana. Se encuentran en un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Samuel Pérez Millos dice lo siguiente referente a Cristo, y cito: la obra de salvación, el contenido de la salvación, la esperanza de la salvación y la proyección eterna de la salvación encuentra su contenido solo en Cristo. Fin de la cita. El evangelio que está en las Escrituras tiene su origen en Dios. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que es de origen divino y por lo tanto queda totalmente libre de cualquier demanda que el hombre religioso quiera agregarle o quitarle como necesaria para su salvación. No se le debe agregar nada y no se le debe quitar nada. Está completa. Es por esta razón que la carta a los Gálatas se ha denominado la carta de la Reforma. Martín Lutero usó esta carta para reformar la iglesia. No tenía la intención de salirse de la iglesia católica. Mas, sin embargo, eso fue el resultado. Y yo creo que en nuestros días la iglesia cristiana necesita ser reformada también. Porque muchas iglesias cristianas no tienen el evangelio. Predican otras cosas, pero no el evangelio. No predican en contra del pecado. No predican al Cristo resucitado. Ahora Pablo pasa a argumentar en el versículo 12 la forma en que el evangelio divino le fue revelado. La historia o testimonio de Pablo respaldan el argumento de este versículo. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo camino a Damasco. Y fue en ese momento que Dios mismo le reveló a su Hijo Jesucristo resucitado, a quien él estaba persiguiendo. No perseguía a la iglesia como una institución. Pablo estaba persiguiendo a Cristo mismo, a su cuerpo, a la iglesia. En primer lugar, encontramos que el evangelio es de origen divino. ¿Por qué? Versículo 12. Pues ni lo recibí de hombre. Este evangelio no es transmitido a través del conocimiento humano. El evangelio que predicamos, el evangelio que encontramos en la Escritura, no tiene su origen en la mente humana. Pablo dice, pues no lo recibí de hombre. Aunque Pablo ciertamente tenía conocimiento de la ley. Pablo era un fariseo. Y era una persona muy obediente a la ley. Dice que el evangelio que ahora predica no tenía su procedencia en los hombres eruditos de la ley. No fueron ellos quienes le revelaron el verdadero evangelio que ahora estaba predicando. No fueron sus maestros, doctores de la ley. No fue alguna institución religiosa. El evangelio que hemos recibido nosotros y que ha transformado a miles y millones de personas no es eficaz por tener un conocimiento acerca de Jesucristo. Si Dios no ilumina la mente del ser humano,
El conocimiento acerca de Jesucristo no es eficaz para la salvación. No es por conocimiento. Les aseguro que muchas personas que conocen el Evangelio abrirán sus ojos en el infierno. No es por saber, no es por saber algo acerca del Evangelio. Pueden citar la Biblia de Génesis a Apocalipsis, mas no pueden obtener la salvación simplemente por un conocimiento. Si Dios no ilumina la mente del ser humano, el conocimiento acerca de Jesucristo no es eficaz para la salvación de ella misma. Es Dios quien revela a su Hijo en la mente y corazón del pecador como el único camino a Él. Una persona puede tener mucho conocimiento acerca de quién es Jesús o acerca de las obras que Jesús realizó y no puede ser salvo. Solamente Dios puede revelar que el perdón de los pecados se encuentra solamente en Jesucristo. El hombre puede transmitir conocimiento acerca de Jesucristo. Las instituciones religiosas, los seminarios pueden transmitir conocimiento acerca de Jesucristo. Sin embargo, el conocimiento acerca de quién es Jesucristo en sí mismo nos salva. En el día del juicio habrá muchas personas que tendrán la osadía de reclamar a Jesucristo las obras que hicieron en su nombre, a lo cual escucharán una de las respuestas más duras que encontramos en la Escritura. Jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Ellos sacarán sus credenciales. En tu nombre sanamos. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre. Y escucharán las palabras que nunca desearía un ser humano escuchar. Jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca el Hijo fue revelado en ellos. Nunca tuvieron comunión con Dios. Sus pecados nunca fueron perdonados. Nunca obtuvieron el conocimiento pleno del Evangelio. El Evangelio divino no puede ser revelado para salvación por un simple conocimiento humano. En segundo lugar, vemos que el Evangelio es divino porque no tiene su procedencia en las instituciones religiosas. Dice Pablo, ni me fue enseñado por el hombre. El Evangelio que transforma el corazón y la vida del ser humano no es una simple enseñanza humana. Aunque ésta contenga parte del Evangelio aún todo el Evangelio. Si Dios no obra soberanamente en el corazón de las personas que están expuestas al Evangelio, nunca conocerán el poder del Evangelio en sus vidas. Es por eso que nuestra oración debe ser: Señor, obra en la vida del pecador, del no creyente, obra en la vida del religioso, obra en la vida de nuestros hijos, porque la salvación no es hereditaria. En la oración conocida como oración sacerdotal de Jesucristo, vemos a Jesucristo rogando por aquellos que el Padre traería hacia Él.
No es el hombre buscando a Dios, es el Padre atrayendo al pecador. Juan 17:9 dice, hablando Jesús, yo ruego por ellos. Y mire la oración, yo ruego por ellos. No solamente hace una oración, sino es una oración peticional. Yo ruego por ellos, refiriéndose a sus discípulos. Y hace una aclaración. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Yo ruego por los que tú me has dado. Yo no ruego por todo el mundo. Esas palabras son chocantes para muchos. Saber que Jesús oró por aquellos únicamente a quien el Padre atraería hacia Él. Jesús oró por usted. Jesús oró por mí. Usted y yo estábamos en la mente de Cristo cuando Él estaba orando y rogando a su Padre. Él rogó por todos aquellos que fueron salvados antes de nosotros. Pero Él también rogó por aquellos que serán salvados por la predicación del Evangelio. Cada creyente estaba en la mente de Jesucristo en aquella oración que vemos en el Evangelio de Juan. El capítulo 17, versículos 20 al 23 dice lo siguiente. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la predicación de ellos, por la proclamación a través de los apóstoles, por la proclamación de cada creyente convertido. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Proclamar el verdadero evangelio. Ese evangelio que ha transformado nuestras vidas. Ese evangelio que ha perdonado nuestros pecados. Ese evangelio que tiene el poder para transformar al más vil de los pecadores. Jesús estaba orando por Pablo en esa misma oración sacerdotal. Pablo estaba en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda base de Pablo como argumento del evangelio que predicaba era distinto al que estaban predicando los falsos maestros. Y esto parece contradecir lo que sabemos acerca del testimonio de Pablo. Habrá alguno o algunos o muchos que digan, pero yo he escuchado, yo he leído que Pablo recibió enseñanza a través de la ley, de los maestros, de grandes maestros. ¿Cómo usted me dice que le fue revelado por Jesucristo? ¿Cómo usted me dice que esta es una revelación directa de Jesucristo? Pareciera contradecir lo que leemos en las Escrituras. Pero debemos recordar quién era Pablo antes de su conversión. En primer lugar, se le conocía como Saulo de Tarso. Era un descendiente de la tribu de Benjamín. No era una persona común y corriente. No era una persona sin letras y del vulgo como sí lo era Pedro y Juan, como lo vemos en Hechos 4, versículo 13. Sino alguien que podía gloriarse de pertenecer a la misma tribu de grandes hombres mencionados en el Antiguo Testamento. A esta tribu perteneció un libertador
un gran guerrero llamado Ahod, que liberó a Israel de Moab. Y eso usted lo puede leer en Jueces capítulo 3, versículos 12 al 30. Después vemos también que Saúl, quien fue el primer rey de Israel, también perteneció a la tribu de Benjamín. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 27. En la historia más adelante, cuando muchos judíos vivían en Persia, Dios utilizó a Mardoqueo y Esther, quienes también pertenecían a la tribu de Benjamín. Dios utilizó a ellos para librar a los judíos de la muerte. Y eso usted lo puede leer en Esther, capítulo 2, versículos 5 al 7. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirma que él también procedía de Benjamín, de la tribu de Benjamín. En Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Mire la descripción de Pablo mismo hacia quién es él. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo no era una persona común y corriente. Pablo repite esta afirmación en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 5. Aunque yo mismo podría confiar en la carne o podía gloriarme en la carne, si alguno otro tiene motivo para confiar en la carne, Pablo dice, yo mucho más. Circuncidado al tercer día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y escuche, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Este es Pablo. Este era Pablo antes de su conversión. Pablo era una persona que tenía mucho de qué estar orgulloso. Sin embargo, la revelación del evangelio no vino por ninguno de estos medios a la vida de Pablo. La revelación del glorioso evangelio no vino por medios humanos. No le fue enseñado por ningún maestro o religión o institución humana. Hay personas que creen que por ser hijos de pastores o hijos de líderes de la iglesia, llegan a ser creyentes. Alguien dijo por ahí, Dios tiene hijos, no nietos. Algunas otras personas creen que por haber estudiado en cierto seminario, esto les convierte en cristianos. Esto no es verdad. La salvación no se obtiene por descendencia o por haber estudiado en una institución religiosa. En segundo lugar, Pablo pertenecía al grupo más estricto en cuanto a la ley, los fariseos. No simplemente era alguien de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos o israelita. Él llegó a pertenecer al grupo denominado los fariseos. Era un grupo religioso muy reconocido y muy estricto en cuanto a la ley. Una persona que pertenecía al grupo religioso de los fariseos tenía que ser un conocedor de la ley. Escuche, un conocedor de la ley. Por tanto, Pablo conocía la ley. Alguien que pertenecía al grupo religioso de los fariseos no era cualquier persona, sino una persona que cumplía con los requisitos para poder pertenecer a este grupo religioso. Tenía que cumplir con todos los requisitos exigidos por el fariseísmo para poder pertenecer a ella.
Aún hasta el día de hoy, los judíos mantienen a los fariseos en alta estima, aún hasta nuestros días. Ellos fueron los responsables de mantener las sinagogas como lugares de adoración a falta de un templo físico. Y en su énfasis en que las enseñanzas de la ley puedan y deben aplicarse al día a día, término en lo que hoy es conocido como el judaísmo rabínico. Hoy se conoce como judaísmo rabínico. La base de la religión judía en la actualidad. Aún hoy en día se les reconoce y se les tiene en gran estima a este grupo de personas. Pablo perteneció a este grupo religioso y con toda seguridad tenía un conocimiento amplio de la ley, quizás más que usted y más que yo. Él conocía la ley, él conocía los salmos, conocía a los profetas, conocía todo el Antiguo Testamento. No solamente tuvo un conocimiento amplio del Antiguo Testamento, sino que él mismo lo recibió de uno de los mejores maestros reconocidos en su época. Él fue quien recibió todo este conocimiento a los pies del gran maestro Gamaliel, un maestro muy conocido y respetado en su época. ¿Y cómo es posible que diga que el evangelio no lo recibió ni le fue enseñado por el hombre? ¿Cómo es posible que Pablo diga que el evangelio que él predicaba no lo recibió por ningún ser humano? Si evidencia tenemos, alguien pueda decir, hay evidencia de que él sí conocía la ley. Lo que Pablo está diciendo es que no estaba familiarizado con el contenido del evangelio cuando perseguía a la iglesia. Debemos recordar que cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, él no era creyente. Él era un inconverso. No era cristiano. Por lo tanto, no entendía el evangelio y su contenido. Un creyente entiende el evangelio. Una persona gentil, una persona no creyente, es imposible que comprenda las maravillas que el evangelio contiene. No es por conocimiento, es por revelación de Dios. Una persona inconversa no comprende el contenido del evangelio. Para él, el evangelio no tiene importancia. Le es irrelevante. Es un enemigo del evangelio. Detesta escuchar sermones. Le aburre asistir a la iglesia. Y si asiste es simplemente para quedar bien con aquella persona que lo invitó. O solo asiste en días especiales para calmar la acusación de su conciencia que le dice que es pecador y que necesita un Salvador. Pablo, de igual manera, siendo una persona inconversa, aunque tenía mucho conocimiento en cuanto a las Escrituras, no entendía muchas cosas preciosas del evangelio. Por ejemplo, él no entendía lo que después él predicaba. Por ejemplo, él no entendía en ese entonces el sacrificio sustitutivo de Cristo. Como después lo vemos que él expresa y lo vemos que él ha entendido, ha comprendido, que lo expresa con claridad y seguridad en el capítulo 3, versículo 13 de los Gálatas, cuando él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Pablo ahora entendía el significado de Jesucristo estar en la cruz del Calvario,
Ahora Pablo tiene un conocimiento correcto de la obra de Cristo en la cruz. En este versículo enseña que Cristo murió en lugar del pecador, recibiendo el castigo de todos aquellos que serían salvos. Pablo creía que la crucifixión, Pablo creía esto antes de su conversión, que la crucifixión de Jesús demostraba que no podía ser el Mesías. Pablo tenía conocimiento que vendría un Mesías. Mas, sin embargo, Pablo creía que la crucifixión de Jesús demostraba que no podía ser el Mesías, porque la ley decía que todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Por tanto, la cruz no era el medio por el cual el Mesías salvaría al mundo. Este conocimiento lo tenía previo, cuando aún no era converso. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo perseguía a la iglesia. Este mismo evangelio que en muchos lugares se predica hoy en día, un evangelio sin la cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin compromiso ni responsabilidad, un evangelio sin el Mesías, un evangelio sin Jesucristo. Este evangelio abunda en nuestros días. Y este evangelio o este conocimiento es lo que Pablo tenía antes de su conversión. Él entendía que la fe cristiana amenazaba la centralidad de la ley. Y esta es la razón por la cual perseguía a los cristianos. Pablo estaba convencido de que los creyentes, de que Jesucristo amenazaba la centralidad de la ley. Y por eso Pablo perseguía a la iglesia de una manera descomunal, arrastrándolos a muchos de ellos, ordenando quitarles la vida, porque para él parecía que el evangelio amenazaba la centralidad de la ley. Y no fue sino hasta su conversión que Pablo llegó a entender la finalidad de la ley, el propósito de la ley, y que esta ahora no era contraria a la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que realmente Jesucristo es el cumplimiento de la ley. La ley misma apuntaba hacia Cristo. La ley muestra la santidad de Dios. También muestra que el hombre natural se encuentra alejado de Dios, pero que Dios ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo. Estas verdades son incomprensibles para Pablo antes de su conversión. No las comprendía, no las entendía. Tenía un conocimiento, mas era imposible para él comprender el contenido total del evangelio. Por eso Pablo está aquí argumentando que el evangelio que él predicaba, el evangelio que nosotros tenemos, es de origen divino. Su origen procede únicamente de la revelación de Jesucristo. Pablo dice, sino que lo recibí mediante una revelación de Jesucristo. Este evangelio que ahora predico, este evangelio que ahora predicamos, este evangelio que se encuentra en las Escrituras, fue mediante la revelación misma de Dios a través de Jesucristo. El evangelio verdadero puede ser revelado por Dios mismo solamente, y no por ningún ser humano. Y esa revelación la encontramos únicamente en su palabra. Cualquier persona en nuestra actualidad que diga que ha recibido una nueva revelación de Dios o de un ser celestial, ese tal es un mentiroso y es merecedor de la maldición de Dios. No hay más revelación. Lo que ahora tenemos es la iluminación que todo creyente necesita.
el verdadero evangelio no puede ser revelado. El verdadero evangelio solo puede ser revelado por Dios mismo. El hombre puede compartir conocimiento, pero es Dios quien soberanamente revela a su Hijo a quien Él quiere. No es una decisión humana, sino divina. Qué maravilla para el creyente haber sido receptor de la gracia de Dios, la revelación de su Hijo en nuestras vidas. Es en las Escrituras donde encontramos toda la revelación completa de Dios. Son las Escrituras que contienen todo el mensaje y obra de Dios referente al plan de salvación. Es Dios quien habló de muchas maneras al pueblo de Israel por medio de profetas, pero ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y mire, no una vez, sino en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es a través de Jesucristo que Dios habla a nuestros días. Y eso lo encontramos revelado en su palabra. No esperemos revelaciones a través de sueños. Cualquiera que diga, soñé, Dios me habló, ese tal es un mentiroso. Ese tal es un servidor de Satanás. Dios habla a través de Jesucristo y es Dios mismo quien revela ese mensaje de salvación al corazón del inconverso para la salvación, para la regeneración y para su santificación. La salvación es una obra totalmente de Dios, de principio a fin. Pablo afirma aquí que había recibido el Evangelio por una revelación directa de Jesucristo respecto de sí mismo. Exactamente como también los apóstoles lo habían recibido. Recordemos que Pablo está aquí defendiendo su apostolado, defendiendo el Evangelio y está dando evidencias claras para que los hermanos de las iglesias de Galacia recapaciten, vuelvan al verdadero evangelio y huyan de los falsos maestros. Pablo dice en 1 Corintios 9:1 acerca de su apostolado: ¿no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, otras traducciones dicen como a un abortivo, se me apareció también a mí. En otras palabras, yo también he visto al Cristo resucitado. Pablo está argumentando que tanto su apostolado como el evangelio que predicaba tenía su origen en Dios y no en el ser humano, no en el conocimiento humano. Pablo recuerda en el versículo 1 que el apostolado también fue directamente de Dios. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol, y después entre paréntesis dice: no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Su llamado fue directamente de Dios. Su evangelio fue directamente de Dios, por revelación divina, llamamiento divino
y su revelación acerca del Evangelio también de origen divino. Pablo no recibió su Evangelio de ningún ser humano, porque él mismo vio al Cristo resucitado camino a Damasco, y el Evangelio en toda su gloria y belleza le fue revelado. Al ver a Jesucristo, también fue llamado a ser apóstol, como lo dice en Hechos capítulo 9, 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un llamamiento sin igual. Pablo dice en 1 Corintios 9, 12, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo era ahora un mensajero autorizado del Señor crucificado y resucitado. Pablo con toda seguridad puede afirmar y decir: este es mi evangelio, el evangelio que yo les prediqué, el evangelio que ha sido predicado por mí a vosotros. Es mi evangelio. Este evangelio es suyo, es de Pablo. Le pertenece porque fue el Señor mismo quien se lo reveló de una manera extraordinaria y personal. Una revelación ajena a la posibilidad del mundo, oculto e inaccesible a la posibilidad natural y humana. No de un ser humano, sino directamente de Dios. La gran argumentación que consolida lo que Pablo afirma es que el evangelio que predicaba no podía ser humano, porque se origina en el descubrimiento total de Cristo al hombre. Esa es la razón por la que declara con profunda convicción y seguridad que el evangelio tiene el poder para salvar y preservar a todo aquel que cree. ¿Dónde lo dice? En 1 Corintios capítulo 1, versículos 15, 1 y 2. Perdón, 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice: además os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el evangelio cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si recibisteis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Este es el evangelio que Pablo predicó, y este es el evangelio que llegó a nosotros. Es el evangelio que salva al pecador. Es un evangelio que también fortalece al pecador. Es un evangelio que asegura la salvación del pecador. Para terminar, debemos recordar lo siguiente. El evangelio verdadero no tiene su origen en una mente humana, sino divina. No en una mente finita, sino en una infinita. Este evangelio debe ser creído y proclamado por cada creyente, así como Pablo y los apóstoles lo hicieron. Cada creyente tiene la responsabilidad de proclamar este bendito y glorioso evangelio de Jesucristo. El evangelio no ha perdido su poder como algunos piensan. Dios sigue revelando a Jesucristo a las personas a través de la locura de la predicación. El evangelio es suficiente y no hay necesidad de nuevas visiones o revelaciones.
El Evangelio de Jesucristo sigue siendo relevante para la iglesia de hoy como lo fue para la iglesia primitiva. No ha perdido su poder. Y este Evangelio debemos predicarlo. Este Evangelio debemos creerlo. Este Evangelio debemos defenderlo aún a cuesta de nuestras propias vidas. Este es el único Evangelio divino y el origen del Evangelio que nosotros predicamos no es de una mente humana. Su origen, su contenido no proviene del ser humano, proviene del corazón mismo de Dios. Este Evangelio transforma al pecador cuando Dios, en su soberana voluntad, cambia el corazón del pecador. No es por deseo del hombre, sino que es por beneplácito de Dios, de escoger a quien Él quiere, de llamar a quien Él quiere. Quizás no nos guste, quizás suene egoísta, pero es lo que el Evangelio dice. Y no es un Evangelio egoísta, porque nadie merece la salvación, sino simplemente Dios ha deseado dar salvación. Simplemente Él ha deseado revelar a su Hijo a quien Él quiere. Y ese es el origen verdadero de nuestro Evangelio. Oremos. Padre, le damos gracias. Gracias, Señor, por revelarnos a su Hijo Jesucristo. Si usted no hubiese revelado a su Hijo en nosotros, nosotros estuviésemos alejados de usted. No hubiésemos tenido la oportunidad ni siquiera de disfrutar de la obra de la salvación. Ni pudiésemos ni siquiera decir Jesucristo es mi Salvador. No pudiésemos llamarle Padre, no pudiésemos llamarle Señor. Pero gracias, porque le complació a usted revelarnos a su Hijo, a nuestro corazón. Señor, que estas verdades sean, Señor, grabadas en nuestro corazón y que podamos nosotros fielmente seguir ahondando en estas grandes verdades del verdadero Evangelio. Las verdades que su palabra nos muestra, no a través de revelaciones, no a través de sueños, sino a través de su palabra, que es completa, que es suficiente, que no tiene errores. Gracias por darnos a Jesucristo y a su palabra. En el nombre de Jesús, amén.